Hola, hola, mi binario favorito, yo soy Axel Romero y hoy vamos a ver variables de tipo tabla. Es algo muy parecido a el tema que vimos de tablas temporales que está apareciendo en la carta. Si no es que no la viste, pues yo te invito a verla. ¿Para qué sirven este tipo de tablas temporales o variables de tipo tabla? Para procesos que prácticamente son muy delicados para la empresa y requerimos hacer cierta manipulación de información y data, pero para eso necesitamos prácticamente primero validarla. Entonces yo lo ocupo, por ejemplo, para procesos logísticos muy detallados que requieren de hacer insert, updates que afectan pues a datos productivos. Entonces primero lo hago en temporales y ya que verifico con algún inner, con algún update, verifico si mi proceso está bien, ¿vale? Y ya después hago o aplico esos cambios a mis tablas físicas. Yo quisiera mostrarles obviamente más avanzados, pero recuerden, o ejemplos más avanzados, pero recuerden, este curso es desde cero y seguramente va a haber muchísimo tiempo para mostrarle pues todos los pues consejos, trucos ya con procesos más difíciles. Yo quisiera mostrárselos, pero vamos paso a paso para quienes estamos aprendiendo, ¿verdad? Tú que si eres nuevo o encontraste este video por ahí en YouTube, no se te olvide suscribirte. Solo como dato interesante, estoy convirtiendo todo el libro de la certificación oficial en videos con mucho amor, aparte de que yo también estoy aprendiendo junto con ustedes, con todas las preguntas que me hacen en los comentarios. Regálame un like para que podamos llegar a más personas y pues próximamente tenga muchísimos partners en un futuro muy próximo, ¿vale? Pues espero que te guste este tema. Vámonos al Management Studio. Bien, pues vamos a trabajar con la base de datos de AdventureWorks y para eso vamos a filtrar una tablita que se llama Person, que es donde tenemos prácticamente información de personas de esta base de datos. Voy a darle clic derecho y voy a seleccionar, voy a ver cuántos registros es que tenemos. Me está dando 1000, pero seguramente es por este top que me da por default. Y muy bien, ahí está tardando un poquito más. El select son 19.972 registros los que tenemos, ¿verdad? Muy bien, voy a generar un nuevo script y para eso yo ya tengo un script aquí para que este video no se haga tan tardado y obviamente aprovechemos mejor el tiempo. Voy a descomentarlo. ¿Y qué estoy haciendo aquí para que ustedes puedan entenderme? Muy bien, voy a ajustar aquí un poquito esto y prácticamente lo que estoy haciendo es un select a la tabla que se llama person. Y lo estoy haciendo un inner join de person found, es decir, voy a ir a obtener el nombre, el first name, el middle name, el last name, el phone number, ¿ok? Pero solo donde el phone number type sea igual a 1, ¿vale? Vamos a ir poco a poco. Entonces selecciono hasta esta parte para que veamos cuántos registros tenemos. Tenemos 19.972, ¿ok? Que sí encontró el match con esto, ¿verdad? Entonces voy a ir haciendo mi where donde sea de tipo 1. Muy bien, entonces voy a decirle que de 19.972, ¿cuántos son de tipo 1? Le doy execute y dice, ok, de eso que tenías de 19.000 registros quedaron en 10.000. Ok, pero ahora también digo, bueno, pero yo solo quiero, porque obviamente quiero, no sé, lanzar una promoción a personas que solo tengan de cierta lada, por ejemplo, que inicie con 200 o que inicie con 300, porque solo son las personas en las cuales voy a tener esa promoción disponible. Entonces le voy a dar execute y solo le voy a hacer, estoy haciendo un ejemplo, promoción a solo 11 personas. Imagínense, de todos mis datos que tenía, que eran 19.000, solo 11 personas son las que son o serían candidatas a esta promoción. Es un ejemplo, ¿vale? Entonces ahí está, iniciando con 200 y 300. Muy bien, y que solo del phone number type sea igual a 1. Muy bien, ¿para qué hice todo esto? Bueno, voy a ocupar la variable de tipo tabla. Para eso voy a hacer un declare y voy a utilizar el arroba, ¿ok? ¿Y cómo se va a llamar mi variable de tipo tabla? Pues le voy a decir person promotion, ¿ok? Porque únicamente a estas personas les voy a hacer la promoción. Y le voy a decir as table,
¿vale? Recuerdan cómo declaramos variables con el declare, pero este va a ser de tipo tabla. Voy a abrir y cerrar paréntesis, ¿verdad? Voy a terminar con un punto y coma y voy a definir mi tabla, ¿ok? Estoy aquí definiendo, bueno, mis columnas, ¿vale? Yo voy a hacer aquí un desplegado de mis columnas y aquí tengo más. No es necesario que mi tabla, mi variable de tipo tabla tenga las mismas columnas y misma definición. Lo correcto es que sí tenga la misma definición, ¿ok? Prácticamente como declaramos una tabla, pues así es los mismos tipos de datos, de tipo not null, este que es de primary key y así sucesivamente, ¿vale? Entonces aquí solo voy a ocupar, fíjense que aquí en mi tabla person yo tengo separado el first name, el middle name y el last name. Aquí solo estoy diciendo que me va a guardar el business entity ID, ¿verdad? Que aquí yo no lo estoy recuperando, me faltaría aquí recuperarlo. El person full name, es decir, nvarchar 100, el person phone y cuando fue modificado o insertado en este caso en la tabla, en la variable de tipo tabla person promotion, ¿ok? Voy a ejecutarla ahorita en un futuro. Fíjense, también quiero mostrarles esto. Cuando le doy select asterisco from, a diferencia de las tablas temporales, fíjense, voy a darle execute y dice ok, se completó el comando, pero después le doy el select y dice hey, no tengo la tabla declarada. ¿Por qué? Porque esto no se genera en mi memoria, ¿verdad? Esto necesitaría ejecutarlo de un solo golpe para que sea reconocido, ¿vale? Entonces así es como se van a estar manipulando y obviamente pues no lo va a reconocer en otra sesión porque es una variable que solo va a conocer la sesión en la cual estoy operando. Muy bien. Entonces ahí está. Esto solo lo hice para recuperar los datos que voy a insertar más adelante. Ok, ¿cómo voy a hacer o cómo voy a insertarlo? Voy a ocupar el comando que seguramente ustedes ya lo han practicado, insert into, que es un tema que ya hemos visto. ¿Cómo se llama mi variable de tipo tabla? Person promotion. Ahí ya me la está reconociendo, ¿verdad? Y entonces le voy a dar el select. Este select, que por cierto, a ver, vamos a ajustarlo para que quede perfecto. Aquí me está faltando el business entity. Entonces aquí le pongo coma y aquí voy a recuperar de P mi business entity ID. Muy bien, entonces si yo ejecuto este select, voy a ir haciendo el match. Business entity ID, ok, aquí no me está permitiendo, me marcaría error, entonces necesito unirlo. ¿Cómo voy a unir todo eso? Pues prácticamente quito la coma con un plus y comilla simple plus, ¿vale? Nuevamente quito mi coma, plus, comilla simple, espacio, plus y listo, voy a ejecutarlo y ahí ya tengo. Algunos están en nulos, ¿por qué? Porque no tienen datos, entonces, o si tienen datos, a ver, déjenme verificar. Si es eso, a ver, vamos a ver qué pasa, porque ya me surgió una duda. Muy bien, entonces aquí sí tiene nombre, pero ¿por qué me está diciendo que es nulo? ¿Ok? Porque lo estoy concatenando con probablemente algo que es nulo. Vamos a ver qué dato es el nulo. Esto no lo había contemplado, pero es bueno que vaya sucediendo porque obviamente quiero que ustedes no tengan ninguna duda. Ok, hace match de esto con esto y el resultado lo da como nulo. Vamos a dejarlo por el momento así para que vean y voy a provocar ese error, ¿ok? Listo. Entonces voy a insertar, ahí ya tengo el phone number y me está faltando el que dice modified date, ¿vale? Para eso pues prácticamente le voy a dar un get date que va a ir a obtener la fecha y hora de mi management, ¿verdad? Ahí está. Listo, ya tengo mis 4 columnas que insertaría aquí. Entonces prácticamente le voy a dar un select de dónde, from, y bueno, aquí yo ya lo tengo, prácticamente sería copiarlo, ¿verdad? Voy a copiar mi select, ahí está, y vamos a ver qué sucede. Recuerden que para que suceda o no me marque error, necesito ejecutarlo todo de golpe. Estoy aquí comentando esto, todos estos scripts se los voy a dejar en la descripción del video. Entonces voy a darle un execute
y me dice que no puede insertar nulos porque yo aquí le estoy diciendo que not null, ¿verdad? ¿Cómo voy a solucionar eso? Vamos a solucionarlo. Obviamente aquí voy a decirle, vamos a ocupar esto que se llama is null. Si es nulo, le voy a abrir paréntesis. Si es nulo ese campo, pues ponme nada, ¿ok? Voy a darle un plus, ahí está, es el concatenado. Y prácticamente is null. Y coma, si es nulo le vas a poner un espacio. Ok, voy a dejar este concatenado ahí para que sea un poco visiblemente mejor leído, ¿vale? Is null, abro paréntesis, coma, dejo el espacio, es decir, si encuentras el nulo, pues no debería marcar el null. Perfecto, ya corregimos eso. Entonces vuelvo a seleccionar mi select con mi inner y mi where correspondiente, y después del insert, ahí estaría, le voy a dar F5 y entonces prácticamente ya lo insertó. Vamos a ver, esta es mi tabla promotion, person promotion, y entonces aquí el result set que me está mostrando es de este, lo cual ya lo voy a comentar. Entonces, paso 1, declarar mi variable de tipo tabla con sus campos respectivos. Paso 2, insertarlo a mi variable de tipo tabla. Y paso 3, seleccionar o hacer ese seleccionado para que me muestre el result set. Voy a dar execute y prácticamente ya tengo ahí mis 11 registros. Ok, esta tablita lo que puedo hacerle también, ¿verdad? Obviamente aquí lo correcto es no ocupar ese asterisco. Entonces, si aquí se dan cuenta, yo podría renombrar, bueno, no podría renombrar porque son estos datos, ¿verdad? Me estoy confundiendo con la temporal. Entonces aquí solo elimino esto, estoy haciendo un select a mis campos, prácticamente ahí está, le voy a dar un execute y ahí está. Lo que yo podría hacer, que se me hace interesante, fíjense, inner join, ¿verdad? Y puedo unirlo nuevamente con personas o con alguna otra tabla. Por ejemplo, vamos a ver, pues nuevamente personas, lo vamos a unir ya contra la tabla física. A este podría darle un as y voy a darle pp de person promotion y este como p de person, ¿verdad? Y le voy a dar un on. Aquí en p tengo el business identity que lo voy a unir con p, a ver, p punto business identity porque comparten prácticamente la misma llave. Desde aquí lo extraje y le voy a dar, bueno, le voy a dar execute. Me está mostrando un error, business entity, ok, es que es pp, aquí pp business entity, por ahí está algo da, ok, muy bien, qué bueno que nos están saliendo estos errores para que vayamos aprendiendo más. Si yo me posiciono aquí dice que es ambiguo, ¿por qué? Porque existe tanto en esta variable de tipo tabla y en esta tabla física. Entonces, es decir, sí, tengo el mismo campo, pero ¿de dónde quieres estar seleccionando tu información? Ok, pues lo quiero de pp y aquí de pp, de person promotion, y ahora sí ya no debe marcar error. Me muestra los mismos datos. Ok, dices, ¿y para qué quieres unirla contra person? Porque probablemente aquí pues quiero ocuparlo. Puedo ocupar aquí datos ya de person. Fíjense que cuando le doy P, ocupo datos, por ejemplo, title. Vamos a ver title. Y le voy a dar execute y está en nulo, lo cual no me sirve muy bien. Vamos a darle person type, el tipo de persona. Ok, person type, que no lo recolectamos en mi variable de tipo tabla, pero ya lo tengo aquí. Muy bien, entonces aquí puedo hacer el inner y prácticamente es así como se utilizan las pues esta parte de cómo utilizar variables de tipo tabla. Espero que ustedes le den un buen uso y pues ahí está, mis binarios. Si tienen dudas, ahí estoy en los comentarios. Ok, mi binario, pues eso fue el tema de hoy. Espero que te haya gustado. Aquí está apareciendo el logo de Mundo Binario. No se te olvide suscribirte, por favor. Y acá otros videos de recomendaciones. Ve a verlos y de verdad no se te olvide suscribirte y regalarme un like. Cuídate mucho, mi binario favorito.